me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Sir Walter Scott fue un escritor británico de finales del siglo XVIII que puede ser considerado por muchos como el padre de la novela histórica y es un clásico de la literatura británica. Dentro de sus muchas obras, un clásico que hasta hoy tenemos en nuestras manos es Ivanhoe, por ejemplo, para que ustedes más o menos dimensionen de quién estoy hablando. Sir Walter Scott tenía una frase con la que quiero iniciar la enseñanza de hoy. Él decía: la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. Más contemporáneamente, Richard Green, que también es un escritor norteamericano nacido en California de 1959, también tiene una frase con la que quiero dar inicio a la enseñanza de hoy. Y Richard Green decía: los hombres son más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. Estos comentarios son la evidencia de que en el hombre, en nuestra naturaleza caída, se siente deleite cuando usted se puede vengar. Los chicos tenemos una expresión que resume este concepto de una manera muy gráfica. Cuando usted ve que la otra persona que le hizo un daño está sufriendo, le sale a uno de natural y desde lo más profundo: ¡qué rico! ¿Cierto? Y esto Hollywood lo sabe muy bien, ustedes sabían eso. En el año 2001, Hollywood saca a la pantalla grande una película que se llamaba Taken, que el nombre que se le puso en español es Búsqueda Implacable. No sé si alguno de ustedes la vio, veo muchas cabezas haciendo así. Taken es una película que la protagoniza Liam Neeson y básicamente el argumento es que le raptan a su hija y Liam Neeson encarna a un ex-marine y él se encarga de buscar a su hija, de buscar a su hija y de sacarse el clavo literalmente con todos los que le hicieron daño. Pero es una matazón, ¿verdad? No hay forma de describir esa matazón que hace Liam Neeson. Ese argumento causó tanto revuelo en los Estados Unidos que hubo Taken 1, Taken 2 y Taken 3. Y ya para terminar de hacerla, en el año 2021, Hollywood saca a la pantalla la película Cruella. ¿Se acuerdan? Cruella de Vil, la de los 101 dálmatas. Esta película es una oda a la venganza. Es una película que narra la vida de una chica que toda su vida fue dominada por la venganza y lo que eso llegó a producirle en su vida. Y Cruella de Vil también fue un éxito de taquilla, porque los productores de Hollywood saben perfectamente que la venganza es un instinto que brota naturalmente en el ser humano. Alfred Hitchcock decía: la venganza endulza y no engorda. Pero quiero decirles a ustedes que la enseñanza de Jesús es absoluta y diametralmente opuesta a este instinto básico de la naturaleza caída del ser humano. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 que inicia el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña o nos da la enseñanza más amplia y más profunda sobre el reino de los cielos. En el Sermón del Monte, Jesús condensa una serie de enseñanzas, de temas fundamentales del reino, y parece mentira que dentro de esos temas fundamentales del reino aparece la venganza. Ese texto que les voy a leer está en Mateo 5, del 38 al 42, y está dentro de este Sermón del Monte. Y Jesús dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué aparece esta enseñanza en el Sermón del Monte? ¿Por qué Jesús le dedica tanto a esto? ¿Por qué se toca el tema de la venganza dentro de los temas principales del reino de Dios? Por una cosa muy sencilla, porque Dios sabe que la venganza es causal de grandes prejuicios para nosotros. Y ya lo decía el Chavo del Ocho. Mi esposa me dijo, no lo diga, pero lo voy a decir. A que ustedes me pueden terminar la siguiente frase: la venganza nunca es buena. ¿Eh? Aquí hablo de sabiduría mexicana también. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y eso es básicamente lo que Jesús nos enseña en parte del Sermón del Monte. Este texto que nosotros acabamos de escuchar inicia Jesús diciendo: oísteis que fue dicho. ¿Oísteis que fue dicho a dónde? Jesús está haciendo referencia a la ley del Antiguo Testamento. Hay 3 libros, el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que dicen exactamente lo mismo en la ley de Moisés. Y quiero leérselos. Éxodo 21, del 23 al 25. Eso es ley mosaica, la ley de Dios. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Por eso a esta enseñanza le puse ojo por ojo. No le iba a poner moretón por si no nadie venía. Levítico 24, del 19 al 20, vean lo que dice. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. Deuteronomio 19, 21. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto es, señores, lo que se conoce como la ley de talión. Talión significa literalmente idéntico. Eso es talión, la ley de lo idéntico. Es un principio jurídico de justicia retributiva en donde el daño que es infringido debe ser castigado exactamente con lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Y dice uno, ¿y por qué Dios estableció esto en el Antiguo Testamento? Muy sencillo. Dios estaba creando una nueva nación de un pueblo que había vivido 4 generaciones en esclavitud. Ellos no sabían comportarse como nación. Y para colmo de males, los pueblos que vivían cerca del pueblo israelita se tomaban la venganza en sus propias manos, se tomaban la justicia en sus propias manos. De esta manera, Dios establece en su ley que nadie se tomara la justicia en sus propias manos, porque los pueblos vecinos no eran tan equitativos en esto de cobrarse faltas. En ocasiones la venganza se extendía no solo a los ofendidos, sino también a toda la familia o a toda la tribu. Así que Dios se asegura que su pueblo no tome su justicia en sus propias manos. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de la ley del talión? Yo creo que la mejor respuesta a esto la dio Gandhi. Gandhi decía, ojo por ojo y todo el mundo ciego. Jesús en el Nuevo Testamento nos da una nueva interpretación de esto. Jesús nos dice en este texto, habéis oído que se dijo, mas yo os digo que. Y Jesús nos está ilustrando con 3 metáforas hiperbólicas cómo debe de ser el comportamiento suyo cuando usted es agredido o ofendido. Esto no hay que tomarlo literalmente. Esta enseñanza de Jesús es metafórica
y utiliza estos ejemplos metafóricos de manera hiperbólica, los exagera para que la gente que lo estaba oyendo entendiera lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Como han pasado 2000 años, tenemos que explicar lo que eso significaba para nosotros hoy en día. La primera metáfora hiperbólica que Jesús utiliza para que nos enseñe cómo responder ante un agravio aparece en el versículo 39 que ya leímos. Y leo para ustedes de nuevo. Pero yo digo, Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho. O sea, eso está en la ley de Moisés. Todos ustedes la conocen. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Por qué Jesús dice la mejilla derecha? ¿Será que cuando uno le arrean del lado derecho duele más que si le dan por el lado izquierdo? No es eso. Y quiero pedirle, Moti, vení. No te voy a dar una cachetada, porque si no me va muy mal si saca venganza. Pero quiero explicarle lo siguiente. En la cultura hebrea, darle en público una cachetada a alguien era una ofensa muy grave. Pero era todavía más grave si usted le daba la cachetada con el dorso de la mano, con el revés. Ahorita les voy a decir, esto Jesús está basando en Midrash. Y ahorita les digo qué es eso. Si yo te voy a dar una cachetada, Moti, y te doy así, ¿qué lado te estoy dando? El izquierdo. Y si yo te lo doy con el revés, ¿qué lado te doy? La mejilla derecha. Gracias, Moti, no te diga, así que no saque clavo. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Jesús está haciendo referencia al Midrash. El Midrash es una colección de textos rabínicos que los rabinos empezaron a elaborar tratando de hacer aplicaciones prácticas de la ley de Moisés para aplicarla en el pueblo. La Midrash es esa colección de textos que Jesús conocía y que quienes lo estaban oyendo conocían muy bien, porque era la forma como se aplicaba la ley entre el pueblo hebreo. Y en el Midrash, en el capítulo 8, dice: quien da una cachetada a su prójimo debe pagar una multa de 100 monedas de plata. Si le da un revés, y para los que juegan tenis, un back, debe pagar 400 monedas de plata. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que si alguien te hace un revés y te da una cachetada que te daría en la mejilla derecha, es la ofensa más grave que usted pudo haber recibido. ¿Lo ven? ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Lo que Jesús está diciendo es que aun cuando usted reciba una ofensa muy grave, usted no tiene por qué devolverla. Eso es lo que Jesús está enseñando. Esa era una ofensa gravísima. No está aplicando la ley del talión. Significa esto que Jesús lo que nos está enseñando es a reprender la mala acción que están haciendo contra usted sin tomar venganza, aun cuando la falta haya sido gravísima. La segunda metáfora, Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también la capa dale. Según la ley judía, si usted ponía en pleito alguna circunstancia y la persona tenía que pagarle a usted, usted podía reclamarle la túnica. La túnica es la vestimenta interna de manga larga que usaban los judíos en esa época. La otra parte de la indumentaria, la capa con la que se cubrían. Y vean ustedes, aquí Jesús está haciendo referencia también a la ley de Moisés. Jesús está haciendo referencia al Éxodo, específicamente Éxodo 22 del 26 al 27, que dice lo siguiente: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él reclamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Este es otro ejemplo que dice Jesús. Si alguien te está pidiendo la túnica, dale también la capa, cosa que no estaba contemplada en la ley. ¿Qué aplicación significa? Jesús está enseñando que cuando alguien te haga un agravio, no solamente no tome la venganza con usted,
sino que además sea generoso con la persona. Y el tercer ejemplo, la tercera metáfora hiperbólica que Jesús utiliza para enseñarnos cómo debemos comportarnos contra quien nos hace daño, está en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En la época de Jesús, los romanos del ejército podían obligar a un judío a llevarle su cargamento militar por 1 milla. Y aun cuando para el judío era denigrante, los romanos tenían ese derecho. Y Jesús les dice, miren, no solamente lo lleven 1609 metros, que es 1 milla, sino llévenlo 3 kilómetros, 2 millas. Jesús recomienda, ante esa ofensa, responder con generosidad como una conducta agradable a Dios. Ahora, hasta aquí, Jesús está utilizando estas 3 imágenes hiperbólicas para enseñarnos 3 cosas. Usar la gracia en lugar de la venganza cuando usted es agraviado. Segundo, usar la generosidad en cualquier circunstancia posible. Y tercero, vencer el mal haciendo el bien. Eso es lo que Jesús está enseñando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar la venganza? ¿Cómo podemos hacer eso si es un instinto que nos sale de natural muchas veces? Bueno, la respuesta nos la da el Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a Romanos. En el capítulo 12 de Romanos, muchos teólogos y comentaristas han considerado que este capítulo es un comentario paulino del Sermón del Monte. El capítulo 12 de Romanos es como un comentario ampliado de Pablo a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y nos enseña a cómo responder ante un agravio, ante un daño que te han hecho, ante una ofensa. Romanos 12 del 17 al 21 dice lo siguiente: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y nunca en griego o en hebreo o en arameo o en tico es nunca. Bajo ninguna circunstancia, independientemente de la gravedad del daño que te hayan hecho, nunca devuelvan mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús nos advierte o nos enseña: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen y ultrajan. Y en el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos dice lo mismo. Estas 2 enseñanzas presuponen que usted va a ser perseguido, que usted va a ser agraviado, que usted va a sufrir dolor. Lo dan por presupuesto. Y lo que nos dicen aquí es cómo responder a eso. Ambos pasajes señalan que seremos perseguidos, ultrajados, agraviados, pero la regla de oro de estos 2 grandes mensajes en Mateo 5 y en Romanos 12 es: nunca paguen mal por mal a nadie, más bien venzan el mal haciendo el bien. Eso es lo que nos enseña. Ahora, vencer el mal haciendo el bien suena muy lindo, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque es completamente contrario a la inclinación natural del corazón humano. ¿Qué es el problema que tenemos?
El problema que tenemos es que nosotros caminamos como en una cuerda floja. De un lado, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro Dios es un Dios justo. El problema es que eso genera en nosotros el deseo de que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado. El problema es que del otro lado de la cuerda floja, nosotros estamos contaminados por el pecado. Entonces, la justicia que nosotros tomamos en nuestras manos está dominada por el orgullo, está dominado por los sentimientos egoístas. Entonces, nos movemos en una cuerda floja en donde tenemos un sentido de justicia que viene de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en nuestro caso está contaminado por el pecado. Por eso es que Dios nos insiste en que no nos tomemos nosotros la ley en nuestras manos. Aun cuando en nuestro más profundo sentimiento creamos que el mal debe de ser castigado, no debe de ser ignorado ni ser tomado a la ligera, nosotros no somos los encargados de llevar justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia está contaminada por nuestro pecado. En nosotros domina el orgullo, la avaricia, así que nunca debemos tomar venganza ni justicia en nuestras propias manos. Primera de Tesalonicenses 5:15, Pablo recuerda esto y nos dice: asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Igual, no hay que ser como que muy teólogo para entender que ninguno pague mal por mal no está condicionado a la gravedad del mal que te hayan hecho. No lo está diciendo. Nunca paguen mal por males, nunca. El problema es que nosotros somos muy creativos en tratar de devolver el mal, a veces de formas un poco sutiles, desde el insulto, la ironía, o la mirada asesina, o el silencio incómodo, o la mueca despectiva, hasta llegar a reacciones físicas. Nosotros somos muy creativos devolviendo el mal por mal. Queremos que la persona se sienta mal por lo que haya hecho y nosotros vamos a buscar la manera de que se dé cuenta. Un chisme, una mirada torcida, una mirada despectiva, un silencio incómodo, pero eso es precisamente lo que Dios nos dice que no debemos hacer, que no debemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos impedir que nuestro corazón se llene de amargura y de resentimiento cuando alguien te hace un daño y especialmente cuando te das cuenta que se está saliendo con la suya? ¿Cómo lo logras? Mire, lo que les voy a decir, no lo googleen porque no está en Google, lo acabo de inventar para esta enseñanza. Pero a mi gusto hay 3 niveles de agravios. El nivel 1 es aquel agravio que no impacta para nada tu vida. Te da chicha en el momento, pero pasó. Por ejemplo, vas entrando a tu trabajo, usted saluda, hola, buenos días, y la persona que usted saluda hace así, y no te saluda, y dice, ¿qué le pasó? Usted va entrando a un parqueo, el único campo libre, usted lo ve, está acomodando el carro y viene alguien y te lo robó. Y ¡ay! Esos son agravios grado 1, que no determinan absolutamente nada para usted más que un chichón en el momento y querer estallar las llantas al otro. Agravio 2, de nivel 2, son aquellas cosas que alguien te hace que sí generan una herida en tu corazón. Descubrir que alguien anda hablando mal de usted en su trabajo para desprestigiarlo con mentiras, o alguien que te está serruchando el piso para hacerte quedar mal con tus jefes, o descubres que tu socio te está robando, o llega tu hijo a tu casa llorando porque le hacen bullying en la escuela y parece que ni a los profesores ni a los papás del bulleador les importa. ¿Usted quiere ir a estrangular a todo el colegio y prenderle fuego hasta la oficina del director? Esos son niveles de ofensa grado 2. Pero hay niveles de ofensa grado 3. Y el nivel de ofensa grado 3 es
aquella cosa que te hacen, que hace que tu vida a partir de ese momento sea diferente. Un abuso de niña, una violación, el asesinato de tu hijo. Yo no sé si ustedes recuerdan, y eso lo tengo muy vivido, el asesinato de aquel muchacho en la entrada del barrio chino que venía saliendo de la California. Un muchacho de una familia cristiana, un muchacho misionero, un muchacho que venía caminando para su casa para no molestar a sus papás, y por robarle un celular lo apuñalan a la entrada del barrio chino y lo dejan muriendo desangrado ahí en una acera. ¿Cómo perdonas eso? Yo tengo la imagen vívida de la mamá del muchacho días después, bañada en lágrimas en televisión, diciendo: no puedo entender esto, el dolor me está matando, pero yo perdono a quienes mataron a mi hijo. Sino, ¿cómo logra hacer una cosa así? Quiero decirles que la única forma, desde el punto de vista humano, perdonar eso es imposible. Pero Dios dice que sí se puede si usted utiliza los recursos de la gracia que el Espíritu Santo pone en usted. Ese tipo de daño, eso que cambia tu vida, eso que hace que de un momento a otro tu vida tome un ritmo diferente a lo que venía siendo, solo puede ser perdonado a través de los recursos de la gracia que el Espíritu Santo pone en sus hijos. Y Dios en su palabra nos dice que todo agravio, sea grado 1, grado 2 o grado 3, no debe de generar en nosotros el deseo de venganza. Que al contrario, que en lugar de devolver mal por mal, devolvamos bien por mal, y esa es la forma de ganar esa batalla. Si usted trata de devolver mal por mal, le cuento que esa batalla usted la entró perdiendo. En el momento en que usted decide devolver bien por el mal que se están haciendo, esa batalla usted la ganó en el nombre del amor, y Cristo está con usted, porque fue lo que Él hizo. Fue lo que Él hizo. Si usted tiene que lidiar con alguna situación, algún agravio, algo que marcó tu vida, y usted no logra perdonar y sigue encerrado en una prisión de sentimientos de venganza, les voy a dar 2 recursos para que salga de ahí. Que si el Señor te trajo a escuchar esto y usted está viviendo esta situación, hoy es el día de que usted salga de esa prisión. Y el primer recurso es: recuerde el Evangelio. Recuerde el Evangelio. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo se dedica a explicar todo lo que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos de nuestro pecado, para reconciliarnos con Él. Pablo en esos primeros 11 capítulos lo que hace es recordarnos todo lo que Dios ha hecho por usted. Y el capítulo 12 lo inicia con la siguiente frase: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y sigue describiendo una serie de conductas que son el sacrificio vivo que a Dios le agrada. Ese es el punto de partida. Recuerde el Evangelio. Y les quiero decir algo muy duro, y perdónenme, pero no existe un ser humano que peque contra usted más de lo que usted ha pecado contra Dios. Y Dios decidió amarte, tener misericordia de usted, al punto de que su Hijo subió a esa cruz por su pecado. No existe en el mundo una sola persona que sea capaz de pecar más contra usted de lo que usted ha pecado por Dios. Y Dios te amó cuando no había nada digno de nosotros que fuera amado. Cuando Jesús estaba en la cruz, y quiero contarles un poco se me va a salir lo médico aquí, qué vergüenza, la fisiopatología de la muerte en cruz. Cuando una persona está crucificada,
Después de un tiempo, los músculos respiratorios se agotan y la forma de muerte de un crucificado es por asfixia. No puede jalar aire, está colgando y mover los músculos del tórax para poder respirar se vuelve imposible. Añádele a eso que está clavada las manos y los pies. La única forma de que una persona en la cruz pueda tomar aire es apoyándose en los clavos de los pies y de las manos para levantar un poco el pecho y jalar un poco de aire. Jesús en esa circunstancia, crucificado desnudo delante del pueblo, masacrado, sangrando, deshidratado, sin poder casi respirar, se apoya en los clavos de los pies y en las manos y con ese dolor profundo levanta un poquito el tórax y hace así, suficiente para orar y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante esta imagen quiero preguntarles, ¿de verdad hay alguna ofensa que usted no pueda pasar por alto? ¿De verdad? La única respuesta coherente que nosotros podemos dar ante tanta misericordia de Dios para con nosotros es amar a nuestros enemigos así como Dios nos amó a nosotros cuando estábamos lejos de Él y no había nada digno en nosotros de ser amado. Por eso cada vez que nosotros pecamos contra Dios pisoteamos su bondad y su amor. Póngase a pensar lo siguiente: si nosotros recibiéramos lo justo por la forma como hemos pecado contra Dios y como hemos pecado contra nuestro prójimo, nuestra vida sería un infierno aquí y sería un infierno allá. Si nosotros recibiéramos lo justo. Pero el Evangelio nos enseña otra cosa. Por eso les digo, si alguien peca contra usted, lo ofende o hay un agravio, grado 1, grado 2 o grado 3, recuerde el Evangelio. Recuerde lo que Dios hizo por usted. Y segundo recurso para poder sobrellevar esto y no caer en el deseo de venganza, de tomarte la ley en tus manos, recuerde la justicia de Dios. Romanos 12, 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Noten ustedes que la venganza en sí misma no es pecaminosa, porque el mismo Dios dice: yo tomaré venganza. Pero es una justicia santa. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos, porque Él mismo se va a encargar. El problema es que cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras propias manos, le estamos diciendo a Dios: vea, Señor, usted dice que se lo deje en sus manos, pero la verdad, mejor déjeme a mí. Es que usted es muy blandito. Mejor déjeme que sea mi justicia y no la suya, porque lo que me hizo me dolió mucho. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos robando a Dios algo que a nosotros no nos pertenece. Y además, por si fuera poco, estamos poniendo en duda la justicia de Dios. Y eso, señores, se llama incredulidad. Incredulidad. Cristo modeló para nosotros cómo deberíamos de reaccionar ante el maltrato, para que nunca paguemos mal por mal a nadie. Y eso nos lo recuerda Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, de los versículos 21 a 23. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Pero a nosotros no nos gusta. Preferimos nosotros ser los que tomemos la justicia, porque consideramos que Dios
a lo mejor no se va a sacar el clavo como yo hubiese querido que se lo sacara. Así que hasta este momento, y como dijo don Ale la semana pasada, que me hizo muchísima gracia y lo voy a repetir, hemos aprendido 3 cosas que creo que nos están volando la mitad del cerebro. Nunca devuelvan mal por mal. Nunca tome la justicia en sus manos. Nunca devuelva golpe por golpe. Y si esto a usted le parece duro en su vida personal y siente que la mitad del cerebro se le achicharró, les voy a achicharrar la otra mitad del cerebro, porque esto va más allá, va más profundo. Romanos 12:14 dice Pablo: además, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Al que te violó, al que te robó, al que mató a tu hijo, al que dejó tu casa en ruinas, al que destruyó tu familia. No los maldigan. Y vamos más adentro. En cambio, y quiero que en este momento usted ponga en su mente la persona que en su vida le produjo un agravio grado 3 o grado 2. Visualícenlo y vean lo que dice Pablo que hay que hacer. Porque si ya me volé la mitad del cerebro, me acabo de volar la segunda. Ahorita me va a volar el cerebelo, que es la parte de atrás. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza en su cabeza. Pablo nos dice no solamente que no se trata de pagar mal por mal, sino que debemos ser intencionalmente procurar en hacerle el bien al que nos maltrata o nos maltrató, comenzando por orar por él y pedirle a Dios que sea bendecido, que sea convertido y que sea perdonado. ¡Wow! Una persona que es dominada por la falta de perdón, por el deseo de venganza, y que no esté luchando contra ese deseo de devolver el mal por mal, permítanme decirle con todo respeto que no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. Y por última recomendación de Pablo: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esa es la metodología de Dios, es la estrategia de Dios para controlar el mal. Si usted enfrenta la batalla del mal con mal, ya perdió. La forma de enfrentar el mal es a través del bien. Vence el mal haciendo el bien significa que usted intencionalmente va a hacer el bien a la persona que le está haciendo mal, y eso produce una barrera de contención del mal, y el mal no se va a seguir extendiendo. Venzan el mal haciendo el bien. Cierren los ojos un momento. Y quiero que usted le pregunte sinceramente al Espíritu Santo: ¿por qué te trajo hoy? ¿Hay en su vida algún deseo de venganza? ¿De pagar el mal con mal a alguna persona que te haya ofendido? ¿A una persona que a través de un agravio cambió tu vida? ¿A una persona que te violó o que abusó de ti en la infancia? ¿Que te robó y te dejó en la calle? ¿O que anda hablando mal de ti? ¿Hay algún deseo de venganza ahí? Pida al Espíritu Santo que ministre su corazón y que derrame sobre usted esa gracia que necesita para devolver el mal con bien, para que en usted brote de natural el perdón, para que cada uno de esos barrotes que usted ha ido poniendo a su alrededor a través de no perdonar, hoy se destruyen en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te liberta de cualquier sentimiento de odio,
de represión, de venganza, de querer desearle mal a la otra persona. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que traigas a mi corazón los recursos de la gracia para poder caminar en el camino que tú me pides que camine. Entiendo, Señor, que perdonar no significa que estoy alcahueteando lo que la otra persona me hizo, ni tampoco aceptándolo. Lo estoy poniendo a los pies de la cruz, porque confío en ti, en tu palabra, y creo que tu justicia santa se encargará. Yo decido quitarme en este momento todos los barrotes que han ido formando una cárcel a mi alrededor por estos sentimientos de venganza y de no perdonar. Y abrazo la libertad que tú, Señor Jesús, me das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de darle la bendición final, quiero comunicarles que nuestros pastores han decidido algo que me parece maravilloso. Van a pasar aquí adelante personas autorizadas por la iglesia para que oren por sus necesidades personales. Si alguno de ustedes quiere en este momento pasar a orar, tenemos gente dispuesta a orar por ustedes acá después de la bendición final, para que por favor aprovechen. Y si tienen que perdonar hoy, perdonen. Y si hoy tienen que salir de aquí sacudidos y revestidos de la gracia del Espíritu Santo a través de eliminar de ustedes de su vida el deseo de venganza, es el momento de hacerlo. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, levantemos las manos porque quiero bendecirlos con la bendición que viene directamente del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y tu familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia responde, amén, amén. Muy buenos días, que el Señor los bendiga.